Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Los saludo con gusto esta nueva semana, hoy ya 5 de febrero del año 2021. Continuamos con estas transmisiones que estamos haciendo semanalmente de Top 5 News. Les agradezco a todos los que comienzan a conectarse, a los que compartan. Les recuerdo que estamos cada viernes transmitiendo en vivo, tomando a consideración relevantes de lo ocurrido en este acontecer nacional. Y pues bueno, como saben, bueno, quiero hacerles un pequeño anuncio. El día de hoy, bueno, aparte de que está con nosotros ahorita Alejandro Ibarrola, que entrará al aire en unos momentos más, pues quiero comentarles que salió la noticia o lo más relevante que no tenemos programado comentarlo el día de hoy, pero me gustaría mencionarlo, es que el presidente López Obrador por fin dio negativo a COVID. Hubo polémicas, pues la oposición considera que López Obrador aún tiene muy poco tiempo en recuperación y pues bueno, veamos qué pasa ya en la siguiente semana. Y bueno, esperemos que ya regrese nuevamente a la mañanera para ver nuevamente este contraste y si llega a haber algún tipo de diferencias con las opiniones que Olga Sánchez Cordero dice pues al respecto de las mañaneras, que ya es algo que hemos comentado. Y pues bueno, ya está con nosotros aquí Alejandro Ibarrola, los saludo con mucho gusto. ¿Cómo está usted, señor Alejandro? Jesús, buen día, ¿cómo te... Perdón, una interferencia, me parece que tiene algo ahí de ruido, ¿no? Este, de igual manera, ahorita que se acomode todo ahí, lo enlazo nuevamente, no se preocupe, señor Alejandro. Eh, y bueno, listo, ya está con nosotros. Ahora sí está con nosotros Alejandro Ibarrola. Te escuchaba perfectamente. Hola, buenas noches, ¿cómo se encuentran el día Ah, de hoy? Espero que todos bien. es, bien, solo nada más que te desconecté, creo que hubo ahí unas interferencias. Dije, bueno, Sí, vamos probablemente. a darle un poco de espacio. Pues, Eh, buenas noches, bueno, Jesús, aquí Alejandro, estamos. ¿cómo se encuentra usted? Iba a comentar acerca, Ajá. estaba escuchando que estás mencionando acerca de la nueva noticia, ¿no? Que salió el día de hoy acerca de cómo Andrés Manuel López Obrador ya salió negativo en una prueba que se le hizo el día de hoy. Me parece una muy buena noticia, pero bueno, ya estaba funcionando las cosas muy bien, ¿no? Con todo lo de las mañaneras, todo eso, pero hay que ver ahora de qué manera se desenvuelve. También cabe mencionar que hablando también acerca de las mañaneras, el día de hoy hubo por ahí un cierto desacuerdo con la secretaria de Gobernación, que bueno, también valdría la pena comentar en su momento. Y bueno, pues, ¿qué me tienes el día de hoy? Pues tengo, quizá no tantas noticias, digamos que no ha sido una semana tan relevante, si acaso por una que otra acontecimiento, y bueno, hasta el día de hoy, por la mañana, hubo algo que no te pude platicar, pero ¿sabes qué? Se me olvidó, no lo pude anotar. Este, no, no le vayan a comer la mano ahí. Eh, bueno, te decía, ha sido una semana relativamente tranquila. Eh, no ha habido noticias de tanto impacto, lo comentábamos el día de ayer, y yo creo que bueno, entre ellas, me parece que lo más relevante a mí en lo personal es la captura del exgobernador de Puebla, nuestro dichoso Gober Precioso, que es una forma de hacerle justicia también a lo que se denunciaba hace algunos años, desde el 2006, si no mal recuerdo, que en el 2009 el gobierno mexicano tuvo que pedir una disculpa pública, pues porque no acataron, no hicieron valer el Estado de Derecho. Pero bueno, se me hizo como lo más relevante de esta semana. Y bueno, ya lo estaremos comentando ahorita en su debido Pues, momento. pues mira, justamente también el día de ayer tú me decías exactamente las mismas palabras y yo difería un poquito de lo que tú me comentabas, porque yo, en cambio, creo yo que esta semana fue muy productiva. Hubo muchas noticias muy interesantes, sin embargo, bueno, al no ser de mayor impacto como una noticia de último momento, pues no nos fue tan sencillo la elección de las noticias que se iban a dar, al menos las cinco que vamos a platicar el día de hoy. Pero bueno, ¿qué te parece si comenzamos? Claro que sí. ¿Qué nos tienes entonces al inicio? Pues
Pues, ¿qué te parece si empezamos hablando acerca de la explosión por parte de la empresa SpaceX? Ok, fíjate que esto de los viajes espaciales, más bien esta carrera por los viajes espaciales ha sido muy interesante. Primero porque nuevamente Estados Unidos quiere posicionarse como pionero en la industria aeroespacial y esta fue la primera vez que un estado, un gobierno como tal, no financia completamente este tipo de trabajos. SpaceX ha estado tomando un poco más de lugar en estos viajes espaciales. La intención es comercializarlos, obviamente, pero bueno, digo, a comparación de Rusia, por ejemplo, que no hicieron, no hacen con tanto bombo y platillo las actividades aeroespaciales que toman, digo, mandan cohetes mucho más seguidos que lo que Estados Unidos lo hizo. Pero bueno, es noticia precisamente porque es una empresa privada la que está a punto de comercializar los viajes espaciales, que esperemos podamos ir, ¿no? Dicen que yo siempre ando en la luna, pero pues no me, no me quedaría mal un viajecito para allá. Pues nos vamos, nos vamos. Ya, capaz que ya hasta ponemos departamento y todo. Más barato que aquí en México, porque aquí en México las rentas cada vez crecen más. Vamos a ver Sí, cómo hay que andan ir las apartando rentas el allá. terrenito, hay que ir apartando el terrenito. Un Que ya terrenito, está claro que sí. separado, ya están segmentados los terrenitos, Fraccionando. falta ahí a ver qué país nos puede hacer un espacio. Pues bueno, vamos viendo. Pues oye, te Sí, voy platicando. SpaceX es una empresa que fíjate que se crea en el 2002. Esto se crea por parte de digo, para contextualizar un poco, ¿no? Acerca de lo que aconteció en esta semana. Esta empresa claro, SpaceX claro. es una empresa privada. El CEO se llama Elon Musk, que bueno, es un emprendedor, es físico él, y bueno, se ha encargado de levantar la empresa. ¿Qué es SpaceX? Es una empresa que ya desde el 2002 empieza a crear pequeños proyectos que, o sea, SpaceX es una empresa que trabaja de cierta forma para la NASA. O sea, en vez de que la NASA en algunas ocasiones crea algún cohete, crea algún satélite, pues le pide a SpaceX que los fabrique y entonces pues la NASA le paga a SpaceX, ¿no? Esa es la manera o ese es el mercado que tiene hasta el día de hoy SpaceX. Esta empresa se crea con la finalidad de colonizar Marte. O sea, se puede escuchar muy chistoso, ¿no? Pero bueno, esa es una de las ideas principales que tiene esta compañía. En mayo del 2021, no sé si perdón, en mayo del 2020, no sé si recuerdas este año qué pasó, hubo un primer lanzamiento tripulado. ¿Sí lo recuerdas? Sí, sí, claro que sí, que llegó Que con fue muy éxito. famoso, ¿no? Que bueno, tuvieron que suspenderlo un día. En teoría, podríamos decir que es como el primer proyecto ya con personas tripuladas, ya El como mismísimo yendo hacia su presidente meta final. viendo y nuevamente con la promesa de campaña de Donald Trump de volver Ah, claro, sí, sí, en por el supuesto, él ámbito, aprovechó la posibilidad. en la industria aeroespacial. Así es. Que ellos nada más están dando los permisos, ¿no? Hay que reconocer que el gobierno de Estados Unidos da los permisos, pero al final de cuentas, pues no hay inversión de parte de ellos. Que bien, sí hay, pues, apoyo en cuestión del consumo que NASA le hace a SpaceX o que inclusive el gobierno le hace a SpaceX, pues sí, sí lo hay, pero realmente es una empresa privada. Entonces, en 2020 se crea como este primer lanzamiento, es una base aeroespacial, no es directamente en la Luna ni en Marte. Pero bueno, es un gran avance, es como el primer avance que hacen fuerte en cuestión de la meta a la que quieren llegar, que bueno, finalmente es el llevar humanos a Marte. Entonces, resulta que es el primer lanzamiento oficial que se hace en 2020. Y, oye, por cierto, es muy importante, fíjate que me llamó la atención un dato. Elon Musk es cofundador de PayPal, de SpaceX, que bueno, ya lo estamos comentando, de SolarCity, de Boring Company, Neuralink y OpenAI. Al menos ahí, bueno, la más famosa, podríamos decirlo de alguna forma, es PayPal. Sin embargo, ojo, porque Hyperloop es una compañía que se está encargando de buscar medios de transporte masivo de una manera muy futurista en el mundo. Sin embargo, el año pasado, no es cierto, te estoy mintiendo, en 2019, Hyperloop se encargó de promover proyectos para diferentes ciudades, entre las cuales hubo 7 ganadoras. De esas 7 ganadoras, una de ellas fue un proyecto que se planeaba hacer de la ciudad de Guadalajara a la Ciudad de México, en donde iba a ser un tipo de tren encapsulado y que iba a llegar a la Ciudad de México o a Guadalajara en un aproximado de 2 horas. O menos inclusive. Es un proyecto que se había autorizado. Hay que tener ojo porque ya no se supo nada de él.
Pero bueno, para que nos demos un poco de ideas de hasta dónde llega el poder de Elon Musk y de todos los proyectos que está iniciando. Bueno, ya teniendo esto en contexto. Agregando un poquito nada más, las inversiones que está haciendo Tesla también en México. Ahorita ya tienen está construyendo toda una red de electrolineras porque los autos eléctricos Tesla ya se están comercializando aquí y Tesla misma va a proveer también la energía para poder cargar esos autos. Pero bueno, eso ahorita lo tocaré más adelante. Sí, sí, claro que sí, pero sí, tienes toda la razón. Tesla también es es una compañía que forma parte de esta familia, ¿no? De nuestro futuro. Es el futuro del mundo de alguna forma. Ahora, vamos un poco más enfatizados a lo que aconteció con la explosión del SpaceX. Platícanos. No es el SpaceX, perdón, es el cohete que explotó en esta semana. Platícanos. Pues bueno, realmente es un prototipo. Están tratando de averiguar la manera en que bueno, estas naves espaciales pudieran completar todo el ciclo desde el despegue hasta nuevamente el aterrizaje. Y bueno, si no mal recuerdo, bueno, falló nuevamente, ya van varios prototipos que están fallando por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate que el 20 de diciembre hubo otra explosión de otro prototipo. Están creando una nave masiva, es una nave grandísima, de hecho es la más grande creada, se llama Starship. Y lo que aconteció esta semana es que uno de los cohetes que se están creando con la finalidad de poder lanzar esta nave es la que explotó. Ya había explotado una en diciembre, pues esta semana explotó otra. Por lo tanto, ahí pues le hemos mermado el proyecto, ¿no? De poder avanzar a llegar a Marte. Se tenía programado que la primera expedición a Marte iba a ser en 2024, pues con todas estas situaciones se está moviendo al 2026, pero al final de cuentas pues estamos viendo que se está mermando un poco. No sé, yo no me atrevería a decirlo de esta forma, pero hay que tomar en cuenta la posibilidad de que no estemos preparados para ir a Marte todavía, ¿no? Pero bueno, hay que esperar a ver cómo avanza este proyecto. Este cohete despega y a 10 kilómetros de altura tratan de bajar para estabilizarlo, ya no alcanza a estabilizarse a causa de un motor que no enciende y se estrella. Entonces, pues sí, es muy lamentable que no se haya logrado de manera exitosa. Obviamente ya está generando cierto ruido por ahí en el Federal Aviation Administration, que es la empresa que se encarga de todos los temas con respecto a la aviación en Estados Unidos, porque bueno, ahí ya han hecho test sin permiso y bueno, por las explosiones del Starship que también afectan a los vecinos circundantes a donde se están haciendo estas pruebas. Entonces, por ahí, no es la primera vez que Elon Musk se enfrenta a políticas en Estados Unidos. De hecho, una de ellas fue de Tesla, que se abrió una empresa dentro del tema de la pandemia, pues a Elon Musk le valió y bueno, la abrió. Entonces, no es la primera vez que se enfrenta. Los cohetes también, los problemas que hubo ahí en Cañaveral, donde se tuvo que desalojar a una gran parte de pobladores, pues, para poder hacer estos ensayos que iban a perturbar la vida de los pobladores vecinos del terreno de ensayo. Me gustaría recalcar que lo importante o lo interesante de estos viajes a Marte es que podemos recordarlo, podemos compararlo con la Guerra Fría. Es evidente que hay estas intenciones geopolíticas de posicionar nuevamente a Estados Unidos, de volver a esa gloria que prometía Donald Trump, para posicionarse nuevamente a nivel internacional como los innovadores de la ciencia. Pero bueno, sabemos que desde hace mucho tiempo la NASA está muy por debajo de los proyectos espaciales que la misma Rusia ha estado llevando y pues, se convierte nuevamente en esta carrera de la Guerra Fría, pero esta vez ya no es el hombre yendo a la Luna, sino el hombre yendo a Marte y colonizando Marte. Bueno, ya han enviado prototipos, ya hay naves que han llegado a Marte, es ahora la intención colonizar. No, y además, acuérdate que también la empresa SpaceX tiene el plan de los primeros viajes como turísticos, ¿sabes? Entonces también por ahí es un tema muy importante porque, bueno, no nada más están buscando la llegada a Marte, sino que también están buscando explotar económicamente. ¿De qué manera avanza? Por ahora, el NC9 y el NC10 son los próximos lanzamientos. Igual, están intentando buscar alguna forma de estabilizar los cohetes. Y bueno, hay que estar al pendiente a ver hasta dónde llega nuestra carrera a Marte. A propósito, y cambiando un poco de noticia, resulta que
Esta semana también hubo un fallo a favor de las llamadas energías renovables y esto incluye un poquito a Elon Musk, pues lo que habíamos dicho es que las había diseñado o está diseñando una red de electrolineras para que se pueda viajar de ciudad grande a ciudad grande, pues, o sea, entre las ciudades más importantes de México, para que pueda viajarse y en estos coches que él mismo ofrece. Pero hay toda una polémica en cuanto a lo que significan las energías renovables. ¿Por qué? Porque desde la construcción de plantas eólicas, que en el caso de Oaxaca llegaron a invadir zonas de comunidades indígenas, hasta también estos luego doble discursos que hay con las energías renovables, que pudieran llegar inclusive a ser más problemáticas que la energía convencional. Pongo el caso de estos coches eléctricos como lo son los que produce Tesla, que utilizan baterías de litio, pues que en todo su proceso de excavación, de extracción de mineral y todo ello, dejan mucho contaminante de promedio. Aparte el tiempo de vida, pues es muy poco. Entonces, es algo interesante de analizar y a simple vista pareciera que es muy bueno esto de las energías renovables, lo que es llamado energías renovables, pero para un cierto grupo de personas pudiera ser no tan bueno. Y bueno, lo que sucedió aquí es que el gobierno federal también, durante la plena pandemia, lanza la Secretaría de Regulación Energética lanza unas modificaciones para que el Estado mexicano, en este caso la Comisión Federal de Electricidad, deje de estar consumiendo la energía eléctrica que producen particulares. Y es que también en el mismo marco del Tratado de Libre Comercio, las energías limpias es parte de estas políticas que se tienen que estar implementando. Y no solamente eso, sino que permite la inversión extranjera, que era lo que el gobierno mexicano había frenado. Y también ha estado esta polémica, o es relevante también, porque se quería producir, o bueno, la propuesta, hay dos propuestas para producir energía, una de ellas es mediante la plata de carbón y otra de ellas mediante la energía nuclear que también habían propuesto la Secretaría de Energía. Entiendo yo que el gobierno federal ya había mandado desde 2018 ciertas reformas a la Suprema Corte, pero en esta ocasión la Corte falló a favor de la COFESE, ¿cierto? Así es, sí. Y estas regulaciones violaban un poco la llamada libre competencia. Y es que también hay que recordar que el hecho de que hoy con tantos proyectos de parques eólicos, solares, eh, y que se han construido a base de inversión, de fondos de inversión mixta del parte de los estados locales, como en el caso de Jalisco, como en el caso de Tamaulipas, pues pudieras llegar a ser contraproducente, porque si el gobierno federal o la Secretaría de Energía ya no les va a permitir conectar o vender la energía que producen al sistema eléctrico nacional, entonces es una inversión que se estaría desperdiciando. Ahora, estos particulares también, o estas parques de producción de energías limpias, entre comillas, pues, tiene también intereses internacionales porque han sido empresas particulares de varias partes del mundo los que han invertido en esto. Entonces, sería un desperdicio también de recursos y de esta semana vimos que la Suprema Corte de Justicia anuló estas medidas, por lo que ya se reanuda nuevamente la compra de energías a estos parques pues, de energías limpias. Si bien el pasado 3 de febrero, si no me equivoco, es el día en el que la Corte falla, con 4 votos a favor y una en contra de la ministra Yasmín Esquivel, que es la que está como encargada de todos estos temas. Y bueno, la segunda sala de la Corte invalidó definitivamente 22 puntos claves de la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad del sistema eléctrico nacional que se había publicado por medio de la CENAR, la Secretaría de Energía. ¿Es correcto? Así Eso se es. había mandado desde mayo, ¿cierto? Desde mayo del 2020. Así es, y de hecho, parte de los discursos de campaña y de la oposición, que en este caso la representa la Alianza de Gobernadores Mexicanos, era parte de las críticas que le hacían a las gestiones de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y esto es importante porque, bueno, tú sabes que estamos en tiempos electorales y todo lo que sea posible capitalizarse
y si es digno de atraer votos, eso se va a capitalizar. Por lo O de que quitar, pues, ya ha habido los pronunciamientos por parte de los... Ajá, o de quitárselos. exacto. Y ya ha habido exactamente. Ya ha habido pronunciamiento por parte de algunos gobernadores como Enrique Alfaro y el gobernador de Tamaulipas, pues, aplaudiendo este fallo, porque es aquí donde se encuentran importantes parques de producción de energía limpias. Oye, quiero yo hacerte una pregunta desde tu subjetividad. Platícanos, ¿estas propuestas que hacía el gobierno federal beneficiaban Este, al desarrollo del país o lo afectaban? ¿Qué opinas? uh, es que de quién, dependiendo del concepto de desarrollo y quién dice que es desarrollo. Para mí, desarrollo habla de algo integral, que Ok. beneficiará en diferentes áreas de la vida y que ayudará al crecimiento, si no de alguien, no de un particular, sino de alguna mayoría, o sea, algo que coste, pues que coste pues la inversión. O sea, que al final de cuentas no consideras que hubiera ningún avance con o sin las políticas que se habían propuesto. Considero que haya un avance en las propuestas para producir energías limpias y se deje el carbono de lado, que de todas las energías contaminantes, esta es todavía la más contaminante. La única manera de no contaminar sería no existiendo como especie, pero obviamente es imposible. Fíjate que dentro de Latinoamérica, Chile, por ejemplo, se ha encargado ya desde varios años atrás de buscar la inversión en cuestión de todas las energías renovables y hasta ahorita creo que les ha ido muy bien. De hecho, Chile ya se posiciona como el país más desarrollado en cuestión de infraestructura en este tema. Entonces, pues tendríamos que volver a ver a Chile, ¿no? Para también considerar si pudiera llegar a funcionar para México, ¿no? Hay países que inclusive son más desarrollados y no tienen ningún interés por medio de este tipo de políticas. Qué bueno que México lo está considerando, ya sea que haya fallado a favor o en contra, de cualquier manera, yo creo que es un tema que no se puede dejar de lado y que se tiene que seguir intentando para buscar la mayor rentabilidad posible a la energía renovable, que pues así no nos acabemos tan rápido lo poco o lo mucho que tenemos, ¿no? Para cuidar el planeta sobre todo. Así es, así es. Espero que las presiones de Estados Unidos hacia México en cuanto al tema de energías limpias, que no se vio durante las administraciones de Trump, pues surjan un poco de efecto y ayuden a priorizar esta agenda también que creo que nos interesa mucho como planeta. Sí, claro, sí, es urgente, urge. Pues bueno, pues qué bueno que me comentas esto, Jesús. Igual, bueno, como recomendación, como manera de reflexión, mientras no haya políticas, pues vamos a seguirnos acabando el planeta, hay que cuidarlo, hay que hacer caso al día sin coches, hay que hacer caso a el día de ese día que se apagan las luces, no recuerdo el nombre, que se apagan las luces por lo menos una hora. O sea, hay que seguir intentándolo hasta que podamos ver un cambio real, ¿no? Así es. ¿Qué más tenemos, Alejandro? Pues, ¿cuál es el siguiente tema? Platícanos. Pues mira, quiero platicarte lo que te comentaba al inicio, que me pareció a mí la noticia un poco más fuerte. Fuerte porque se trata del Estado mexicano en todo su aparato, en todo su conjunto, haciendo un poco de justicia. Y es que apresaron, en esta semana nos vimos con la noticia de que apresaron al ex gobernador de Puebla, Mario Morín. Fue capturado por la Procuraduría General de la República en Acapulco, presuntamente se escondía por ahí en la casa de un familiar. Y esta es una buena noticia, pues, porque se trata de hacerle justicia a aquella periodista que fue violentada de sus derechos, la periodista Lidia Cacho, que bueno, como ya te comentaba hace mucho, hace rato, en el 2019, el Estado mexicano tuvo que ofrecer una disculpa porque aceptó que, a pesar de las evidencias de lo presentadas en el caso, no se le hizo justicia. El Estado le falló como tal y pidió una disculpa. Quien era magistrada en ese entonces y que estuvo en ese juicio era Olguita, tu buena amiga, por cierto. Mi comadre. Como íntima, íntima. A la Ya ves comadre. que Oye, estoy muy fuiste al oscuro. Estoy bautizo. fijando en la cámara y me veo El muy oscuro. maquillaje, lo más... Oye, Jesús, me gustaría que nos hablaras.
Oye, me gustaría que nos platicaras de qué se le acusa al gobernador de Puebla. No solamente a él se le acusa, mira, Ex te platico gobernador, un perdón. poco. Es gobernador de Puebla. Se le acusa no solamente de violentar los derechos de una persona, sino también se le acusa de haber agredido físicamente a esta misma periodista. Y es que fue privada de su libertad. Y bueno, es todo un caso ahí que deberíamos retomar en un momento, porque estamos hablando de abuso de autoridad, pues, utilizando todo Uy, el el poder que tema, tenía en ese entonces como gobernador. bueno, y además el tema de la libertad de prensa en México, pues es muy alarmante, ¿no? Estamos en los primeros lugares de violencia en contra del libre periodismo. Entonces, sí creo que es un tema bastante delicado y que, bueno, ojalá y pudiera traer más casos a la mesa para que pueda seguirse desarrollando la investigación en cuestión de tanto de desaparición forzada de periodistas como de la libertad de expresión, etcétera, ¿no crees? Así es, mira, este caso tiene desde el 2005. Desde el 2005, esta periodista Lidia Cacho pudo, bueno, ha creado un libro, ha estado en entrevistas, ha dado a conocer la noticia, ha denunciado cómo el Estado mexicano no le ha cumplido justicia. Y en el año 2009, el empresario Kamel Nasif fue ya apresado y bueno, ahora muchos años después tenemos ya también a nuestro Gober Precioso, que se ganó el apodo de Gober Precioso debido a un audio que se filtró donde el empresario le decía, sí, mi Gober Precioso. Que bueno, estaremos compartiendo esto en la siguiente, en el transcurso de la semana, pues al respecto de este caso para ver cómo es que está continuando. Sí, pues ojalá y todo termine bien, porque a veces no nada más basta con que los aprecien, sino con que se les dé o se les lleva con juicio, ¿no? Para que no salgan libres luego después por medio del compadre y todo eso. Pero ojalá y que sí se le dé seguimiento a este juicio y que, bueno, se haga justicia, como bien dices. Pues Jesús, platícanos, ¿qué más tenemos? Oye, me estabas congelando. Yo creo que te censuraron. Se congela mucho No tu me imagen. Yo creo digas. que está censurado. Bueno, pero si se escucha el audio. Ya se hizo vigente esa ley. Pues No, ya, mira, hablando definitivamente te del tema, censuraron. No te escuchas. hablando del tema, ¿no? ¿Sigue sin escucharse? Ya, ¿Sigue sin escucharse? ya te regresamos. Bueno, pues mira, justamente hablando acerca de la censura de las redes sociales, ¿qué sabes de Ricardito Monreal y la, la propuesta que hizo para poder estar o mantener reguladas las redes sociales? Ok, ya. Este, Fíjate que me siento entrevistado. El día de hoy me siento entrevistado. Bueno, deja de platicarles entonces yo. Resulta que esta semana Ricardo Monreal publicó en sus redes sociales, las redes. Las benditas redes sociales, por supuesto. Este, Me parece que está silenciado un poco. Eh, bueno, no te preocupes. De igual manera, ahorita ya que se reanude el audio, pues bueno, mientras tanto comparto que resulta que nuestro estimado Ricardo Monreal ha propuesto, después de algunas sugerencias o después de algunas sugestivas palabras por parte de nuestro presidente, propone la regulación a las redes sociales. Y es que las últimas semanas, digamos que eh, desde, desde la toma del Capitolio de Donald Trump, donde hay como esta polémica, donde se censuró al mismo presidente de toda una nación que estaba dando su punto de vista, para bien o para mal de muchos, se aplican las reglas de las políticas de comunidad de Facebook y de Twitter y se
censura. Bueno, a partir de ahí comienza una discusión, o más bien se reaviva una discusión donde la gente comienza a preguntar qué tan pertinente es, primero, asegurar la libertad de expresión, o sea, dando micrófono abierto y espacio público abierto para todas las opiniones buenas o malas, científicas o anticientíficas. ¿Qué tan buena idea sería? Y luego también surge este mismo debate, ¿no? Si, por ejemplo, países como Estados Unidos o México, donde nuestra democracia es el pilar de nuestra vida, donde sin estos logros democráticos de la libertad de expresión o la libertad de prensa, sin ellos no pudiéramos ser lo que somos hoy como pueblo. Bueno, entonces, ¿qué tan pertinentes serían ahora estas censuras? Y es que también diferentes artistas como Pati Navidad, como Leo Larregui, durante estas semanas últimas, han visto que sus redes sociales han sido censuradas. No solamente eso, en México, el presidente López Obrador en alguna de las mañaneras llegó a comentar su inconformidad respecto a esta censura. Él comenta que respeta la libertad de expresión y que las redes sociales deberían procurarlo, pues, y debería ser para todos, como quien dice. Y bueno, esa es más o menos la discusión que hay, y luego se presenta esta semana esta propuesta por parte del senador Ricardo Monreal sobre la regulación de las redes sociales. Dime, Alejandro, ahora sí. Señor, ¿está usted en silencio? No, solo leo sus labios. Bueno, entonces les continúo comentando que no es la primera vez que una propuesta como esta sale a la mesa. De hecho, aproximadamente en 2017, el presidente Enrique Peña Nieto impulsa la llamada Ley Mordaza, que modificaba el artículo en 1916 del Código Civil Federal para establecer cierto tipo de restricciones a quienes utilicen los medios de comunicación. En este caso, incluye también el Internet, para comunicar noticias falsas o para deshonrar a alguien. Y el tema no solamente queda ahí, resulta también que... adelante, ¿sí? Sí, regreso a la transmisión, ¿ya se escucha un poco mejor? Perfectísimo, estás aquí. Perfecto, una disculpa, son cosas que pasan cuando uno está en vivo, que si la señal, que si unas cosas vuelven, otras van. Oye, perdón por la interrupción, quiero yo comentar, fíjate que estas leyes que tú nos haces el favor de adelantar, bueno, al menos estas políticas que está promoviendo Ricardo Monreal, tienen como finalidad buscar un marco jurídico confiable. Las dos principales características que tiene es, una, mantener un mayor control en cuanto a la privacidad del propietario de la red social. Por ejemplo, yo como usuario de una red social debo de tener más protección en cuanto a lo que ven, a lo que saben y a lo que obtienen de mí a partir de mi uso de estas redes sociales. Fíjate que dentro de esto también entra un poco el tema de la mercadotecnia, por ejemplo, ¿no? Resulta que en 2019... bueno, hay que contemplar primero que Facebook tiene 85 millones de usuarios en México. Somos 120 millones, o sea, hace que es una cantidad bastante amplia en cuestión de porcentaje. Twitter tiene 11 millones. De estos 11 millones y 85 millones respectivamente, 30,000 millones de dólares fue lo que ganó Facebook en 2019 y 2,600 millones de dólares fue lo que ganó Twitter. Entonces, por un lado, busca primero regular la privacidad que estos usuarios mantienen por medio de las redes sociales, que bien, sabemos que cada red social mantiene sus propios avisos y políticas de privacidad, pero no están reguladas por instituciones gubernamentales. Esa sería la primera cosa que se busca con esta ley. La segunda cosa que se busca con esta ley también es garantizar la libre manifestación de ideas, que bueno, que en sí ya lo venimos platicando la semana anterior, no tienen que estar en manos de privados. Sin embargo, también hay que ver muy bien, desde la forma moral, que ya también lo hemos comentado tú y yo varias veces, desde el punto moral, hay que ver hasta dónde estaría dispuesto un gobierno para poder entrar e intervenir en la cuestión de la expresión de ideas o la expresión de
de cualquier tema que se quiera criticar acerca de política y cómo este puede impactar. Entonces, esas serían las dos principales características que busca regular estas políticas que Ricardo Monreal va a estar lanzando próximamente. La idea de Ricardo Monreal es que todas estas, entre otras políticas, dentro de la misma rama, esté siendo regulada por el IFT, por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Es la propuesta inicial, todavía no se tiene como algo más firme, entonces hay que también estar al pendiente de todo esto, ¿no? Sí, nada más para complementar un poco también, resulta que está habiendo cambios referente a las políticas de privacidad y es que Apple también ha anunciado que sus productos, de los siguientes productos, la nueva actualización de su sistema operativo va a permitir que el usuario decida literalmente si quiere ser espiado por las páginas de internet o no quiere ser espiado por las aplicaciones. Y se vuelve a desatar otro tema sobre la mesa que tiene que ver con la privacidad de los usuarios. Entonces, estas reformas están enmarcadas en este mismo contexto, no solamente en la censura por parte de las redes sociales, sino también en esta conciencia que se está haciendo, que está haciendo la sociedad también respecto a cómo nuestros datos están siendo vendidos. Esto perjudicaría mucho a las empresas, pero al menos a nosotros como usuarios nos brindaría un poco de tranquilidad. Veremos más adelante cómo continúan estas regulaciones. Pues así es, Jesús, así es. Y bueno, pues vamos con la siguiente noticia. Esta semana se suscitó un un golpe de estado en Birmania, en Myanmar. La exdirigente birmana se llama Aung San Suu Kyi. Espero haberlo pronunciado bien porque yo le hago al francés y al inglés, pero a idiomas de Medio Oriente no le hago. Entonces, Aung San Suu Kyi es una de las dirigentes más importantes en Birmania. Ella es una mujer que, bueno, inclusive ya tiene ciertos premios Nobel de la Paz, es una mujer muy activa. Sin embargo, bueno, ella no es la presidenta, ella únicamente dirige el partido que tenía el poder en estos momentos. ¿Sí logras escucharme? Sí, medio distorsionado, más o menos. Fíjate que en el caso de Birmania, desde los 60 el ejército mantenía el poder y fue, corrígeme por ahí, en el 2011 cuando llaman a elecciones democráticas, si le queremos decir de alguna manera, llama a elecciones y entonces es donde toma posesión esta dirigente, que ahora es derrocada. Esta noticia fue relevante en nuestra semana precisamente porque se volvió viral el video de una maestra de ritmos, de baile, de aeróbics, si no mal recuerdo, que estaba grabando para un video una de las competencias o de los videos que produce, y a sus espaldas estaba justamente pasando el convoy que iba a dar el golpe de estado. Entonces, este pequeño video creo que pasó a la historia como el momento exacto en el que estaba ocurriendo un acontecimiento político importante, no solamente para ellos, sino para el resto del mundo. Del continente. No, y para el resto del continente, sobre todo porque en Asia no estamos muy acostumbrados a ver este tipo de acciones militares, ¿no? Bueno, no mencionemos nada de Hong Kong, no mencionemos a China, no, o sea, para el mundo entero. No mencionemos las protestas que está habiendo en Tailandia, por ejemplo, o sea, es para el mundo entero. Pero para el mundo entero también, porque luego nos hace la pregunta, y es con lo que estaremos cerrando ya este espacio. ¿Qué tan probable, Alejandro? Es que Asia tiene una situación muy similar a la que se tiene en América Latina, que no se ve en Europa, por ejemplo, tan marcado. Asia es liderado por ciertos países muy específicos, que son los países pues más poderosos del continente, y por lo tanto todos los demás países quedan rezagados, entre ellos Vietnam, Birmania, etcétera, etcétera. Entonces, el tema es muy similar al que se vive en el resto de América Latina. Cuando hablamos de Asia, regularmente nos imaginamos ciudades desarrolladas como Beijing, como Tokio, Seúl, no se diga.
pero no nos ponemos a pensar que hay otro lado de Asia que, bueno, tiene ciertas problemáticas sociales bastante fuertes, económicas también, y que, bueno, a veces no volteamos a verlas. Dentro de estos movimientos, estaba yo comentando que Aung San Kil es una persona que ya tiene ciertos reconocimientos como el Premio Nobel de la Paz, que se lo dieron en el 91-92, no recuerdo, una disculpa, pero hay que confirmarlo. Ella ya tiene 75 años, es líder de un partido que estaba obteniendo el poder en las elecciones de noviembre. Las elecciones de noviembre del 2020 obtuvieron el poder, pero este golpe de Estado se da a causa de que se acusa de que las elecciones legislativas fueron controladas o tuvieron bastantes irregularidades. Por esa razón se da el golpe de Estado por parte del ejército. El ejército ya puso a un líder a un militar, por cierto, como presidente interino. Y bueno, hay que ver. Ya el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ya se pronunció al respecto, está pidiendo la liberación de la dirigente y hay otras personas también detenidas por militares que forman parte del mismo círculo de Aung San Suu Kyi. Entonces, pues hay que estar al pendiente. Ahora, la policía presentó cargos contra ella por importar y utilizar ilegalmente 6 radios walkie-talkie que se habían sido encontrados en su casa. Esto a raíz de la detención domiciliaria que se le había hecho. Entonces ella trató de comunicarse de alguna forma y no, la tienen incomunicada. Recordemos también que Pink, ay, perdóname la pronunciación, Tinkiawa es el presidente que se tenía como presidente electo a partir de noviembre en Birmania, que por cierto era muy amigo, ahora sí que era amigo intimísimo de Suu Kyi. Entonces, por ahí también se da este contexto, ¿no? De cómo están queriendo invalidar estas elecciones. Perdón, te interrumpí, solo quería dar estos datos para poder profundizar un poco más en esta situación que se presenta en Birmania, que es de bastante gravedad. Claro que sí, solamente te preguntaba, y lo mismo para cerrar también este espacio, y te lo voy a hacer como preguntaría cualquier periodista que se respeta, así de lado. ¿Tú O sea, consideras? que aquí se define si soy el próximo Jacobo Zabludowski. Sí, claro, por supuesto, hacerlo de ladito. Bueno. ¿Tú consideras, Alejandro, que en México puede ocurrir un golpe de Estado? Sí, por supuesto. Y ha habido algunas tentativas, sin embargo, bueno, gobiernos externos no han permitido que se llegue a ese punto. Uno de los, desde mi punto de perspectiva muy personal, uno de los acontecimientos más grandes son los movimientos estudiantiles de 1968, que aunque se han promovido históricamente como movimientos estudiantiles, pues de acuerdo a ciertas investigaciones, no nada más eran movimientos estudiantiles, sino que todo apuntaba a un golpe de Estado. A raíz de ello, bueno, se encontraban en plenas fechas para inaugurar las Olimpiadas. El gobierno de Estados Unidos ya había interferido demasiado, entonces esto también provocó que no se llegara a tal punto. Han pasado muchos años desde que no se ha visto un movimiento como tal que pueda anunciar un golpe de Estado. Han habido ciertos movimientos, si no mal recuerdo, en 2016, no me hagas caso, 2016, cuando sucedió lo del gasolinazo de Enrique Peña Nieto, el inicio de todas las protestas que se estaban gestando en el país, pues iban muy por el inicio de cómo inician, o sea, iba muy enfocada al inicio de un golpe de Estado en contra del gobierno de Peña Nieto. Sin embargo, bueno, ya hubo ciertos detractores que no permitieron que se siguiera desarrollando. Fueron los inicios, o sea, sé que México está en pañales todavía, pues de un golpe de Estado. ¿Qué te pareció? ¿Pasé la prueba o no? No, esa no era la prueba, pero como no me viste a los ojos, era preguntar de lado, esa era la prueba. Ah, es que está en anotaciones y traigo aquí todo un relajo. Pues sí, evidentemente en México no hemos tenido no se ha avivado, por así decirlo, y no hemos tenido la organización suficiente o necesaria como para llevar a cabo una destitución de algún político. Ahora, estos golpes de Estado o los que ha habido en América Latina, estamos hablando de que son golpes de Estado fascistas. Son gobiernos fascistas, son militares, representados principalmente por ellos, los que han quitado a los presidentes, como en el caso de Chile, con la dictadura de Pinochet, que han quitado a presidentes y ellos han tomado el poder y miles y miles de derechos humanos o de tratados internacionales, bueno, cientos pues, no tanto miles, han sido violentados.
Hablo o saco este tema a reflexión de los que nos escuchan. Eh, ¿Por qué? Porque resulta que ha habido también polémica sobre el verdadero poder que el ejército mexicano pudiera llegar a tener en nuestro país. Y es que en el caso Cienfuegos destapó, o más bien volteó los reflectores a ver, a preguntarnos sobre todo qué tanto poder tendría el ejército y qué tan, qué tan posible sea que no sea del agrado del ejército este nuevo gobierno o cualquier gobierno venidero y que ellos sean los que tomen el poder, violentando así cientos de derechos de todos los ciudadanos, como ya lo han hecho, como ya lo hace el ejército actualmente, que al estar implicado en diferentes muertes y desapariciones a lo largo de los últimos años en nuestro país. Pero es que, mira, por la situación geográfica en la que nos encontramos, difícilmente veo un golpe de estado. O sea, las ganas las veo, las ganas están ahí, pero hay otros factores externos que no nos lo permitirían. Se han visto golpes de estado, por ejemplo, en Argentina, en Chile, en otros países de América Latina, pero en México lo veo muy difícil. Sí ha habido intentos, pero siempre de alguna forma han sido aplacados. Pero igual, bueno, como dices, queda la reflexión de cada quien. Claro que sí. Alejandro, ¿nos despides, por favor? Pues bueno, pues esto fue todo. Esperamos haberles gustado, bueno, esperamos que les haya gustado Top 5 News el día de hoy. Recuerden, cualquier tema que deseen pueden contactarnos por medio de nuestras redes sociales. También pueden visitarnos en nuestro canal de YouTube. Y pues bueno, Jesús, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Pues nos vemos el próximo martes con el siguiente Café Político. ¿Ya puedo anunciar el nombre o todavía no? No metas pata todavía. Ok, bueno, entonces lo dejamos con misterio. El próximo martes, Café Político, y bueno, también el próximo viernes nos esperamos en punto de las 9:30 de la noche, aquí por Top 5 News. Muchas gracias por sintonizarnos y que tengan una excelente noche. Claro que sí. Nosotros somos Alejandro Ibarrola y Jesús Delgado. Los vemos el próximo viernes. Hasta la próxima. Hasta pronto.